Hola, buen día. Qué gusto que podamos estar una vez más juntos para poder abrir la palabra de Dios. Y gracias porque podemos tener la Biblia, que es la palabra de Dios, y seguir aprendiendo muchas cosas por medio de ella. Así que, ¿qué te parece si, como siempre, iniciamos dándole gracias a Dios? Cierra tus ojos y que nada más te distraiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos das tu palabra. Gracias porque nos enseñas muchas cosas a través de ella y porque en este día vamos a seguir aprendiendo de ella. Te agradecemos y ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te ha pasado que tal vez algo que tú querías que saliera como tú lo planeabas, no fue así? ¿Qué pasa cuando tú tienes un plan para hacer algo en tu día o para realizar alguna actividad y algo pasa, algo ocurre y sale mal? ¿Qué pasa? Te enojas, ¿verdad? Nos enojamos, decimos, ay, ¿por qué no salió así? A veces decimos malas palabras o a veces nos enojamos con las personas que están hasta a nuestro alrededor e incluso contestamos mal hacia otras personas, ¿sabes? Hoy vamos a ver, a pensar un poco acerca de esto, cómo reaccionar ante esto. Y eso le podemos llamar el dominio propio. ¿Cómo puedo tener dominio propio? Así se titula este devocional número 48. Si tú tienes tu librito, puedes irlo llevando y si no en tu libreta de apuntes, también ahí puedes ir tomando nota. Pero vamos a dar respuesta a esta pregunta. Y hemos estado aprendiendo el versículo de la Biblia que hemos estado memorizando que está en Santiago 1:19. Ya llevamos varios días viendo este versículo, así que seguramente lo podrás decir de memoria. Vamos a decirlo una vez leyendo y va a aparecer ahí en pantalla. Dilo conmigo. 1, 2, 3. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Santiago 1:19. Una vez más. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Santiago 1:19. Y ya hemos visto en días anteriores cómo reaccionar ante el enojo, ante diferentes situaciones. Bueno, hoy vamos a ver el dominio propio. ¿Has escuchado esta palabra, dominio propio? Tal vez el mismo nombre puede decirnos lo que es, pero un significado o una definición que yo te voy a dar es dejar a Dios trabajar a través tuyo para controlarte. ¿Controlar qué? Controlar tus pensamientos, controlar tus sentimientos, controlar tus acciones, controlar lo que tú haces. A ver, una vez más, el dominio propio es dejar a Dios trabajar a través tuyo, a través de tu vida, para que Dios sea el que te controle. Controle pensamientos, controle sentimientos y controle acciones. En vez de dejar que estas cosas malas o tus mismos pensamientos, tus mismos sentimientos te controlen a ti. Y eso es lo que nos pasa cuando reaccionamos mal ante una situación. Estamos dejando que el enojo nos controle, estamos dejando que nuestros pensamientos malos nos controlen, incluso nuestras palabras y decimos cosas que no son. Bueno, el dominio propio es dejar que Dios lo controle. ¿Sabes? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él mismo pasó por diferentes situaciones y nos dejó en la Biblia escritos diferentes ejemplos de cómo él reaccionó y cómo él pudo tener dominio propio. Vamos a ver 3 de esos ejemplos, así que yo te voy a leer algún versículo y vamos a ir viendo. Primero, Jesús tuvo dominio propio para obedecer a sus papás. Seguramente has escuchado esta historia que está en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 2, y a partir del versículo 41 hasta el 52, tú puedes leerlo en casa, pero esta historia es de que Jesús juntamente con sus papás fueron hacia Jerusalén porque iban a celebrar la Pascua y bueno, si tú ya lo has escuchado, sabes que Jesús se quedó en el templo platicando con los maestros, con los que tenían mucho conocimiento. Él se quedó platicando cosas de Dios y sus papás se regresaron, no se dieron cuenta que Jesús no iba. Cuando se dieron cuenta que no iba, regresaron a buscarlo y cuando María, la madre de Jesús, encontró a Jesús, dice el versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo hemos estado te buscando con mucha angustia.
¿Y sabes qué dijo Jesús? ¿Tú qué hubieras respondido? Jesús tenía aproximadamente 12 años. Entonces, imagínate, si tú tienes 12 años, ¿qué es lo que fácilmente le respondes a mamá? Ay, mamá, pues déjame o cosas así, ¿verdad? Pero Jesús, él respondió, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y más abajo, en el versículo 51, dice que Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a sus padres. Aunque Jesús es Dios y él aquí en la tierra fue Dios, él debió estar sujeto a sus papás y él tuvo dominio propio. Él no se dejó controlar por su enojo a esa corta edad. Podemos aprender esto de Jesús. Otra parte de Jesús está en el capítulo 4. A partir del versículo 1 hasta el versículo 12, tú puedes leer ahí, Jesús fue tentado, Jesús estaba en el desierto y fue tentado por Satanás y Satanás le hizo varias preguntas. Primero le dijo, a ver Jesús, no es cierto, si tienes hambre, convierte estas piedras en pan. ¿Y sabes qué contestó Jesús? En el versículo 4 le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y luego Satanás volvió a decirle, a ver Jesús, si eres el Dios que dices, aviéntate y que te cachen tus ángeles, ¿verdad? Y Jesús respondió, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Y la tercera vez volvió a responder Jesús, escrito está en la Biblia, que debes amar solo al Señor. Entonces Jesús podía haberse enojado con Satanás y decirle, cállate, reprenderlo o enojarse, pero Jesús respondió, sabiamente, dejó controlar su enojo, tal vez controlar eso que sentía por Dios y dejó que entonces Dios le controlara y pudiera responder de una manera grata. Y por último, cuando Jesús fue crucificado, eso está en Lucas, versículo 23, imagínate, qué enojo o que muchos de nosotros nos hubiéramos enojado tan solo si alguien nos da un golpe, alguien pasa y por accidente nos golpea, ¿cómo reaccionamos, verdad? Oye, fíjate, ten cuidado. Bueno, Jesús soportó todos los golpes, todos los azotes y aún estando en la cruz, fíjate lo que Jesús dijo en el versículo 34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pedía a Dios que Él perdonara a los que le estaban haciendo mal. ¿Qué ejemplo de dominio propio tenemos con Jesús, verdad? En diferentes áreas de su vida, en diferentes momentos, Jesús dejó que Dios controlara su vida. Y tú puedes dejar que Dios controle tu vida a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Recuerda que si tú ya eres un hijo de Dios, entonces el Espíritu Santo vive en ti y Él es el que te da el poder y te ayuda cada día si tú también le pides que Él lo haga. Entonces puedes pedirle a Dios que permita que Él controle tus sentimientos, tus pensamientos y tus acciones, tus emociones, que Él tome control de esto. También puedes alejarte de las personas que te animan o que te dicen, contesta mal, enójate, háblale mal, tú responde, tú defiéndete, tú eres el importante. Aquellas personas que piensan eso no son buenas para tenerlas como amigas o amigos, entonces puedes alejarte de esas personas. Y por último, cada mañana puedes pedirle a Dios que Él tome el control de tu vida y puedes orar a Dios y decirle, Dios, toma el control de mi boca para hablar verdad, para no decir mentiras. Toma el control de mis manos para ayudar a otros, a los que lo necesitan. Toma el control de mi mente para tener pensamientos puros, pensamientos que agraden a Dios. Toma el control de mis ojos para leer tu palabra y poder conocerte más. Entonces, eso puedes hacer. Recuerda que el dominio propio consiste en dejar que Dios controle tu vida, renunciar a lo que tú quieres, cómo tú reaccionarías para que Dios lo controle y dejárselo en manos de Dios para que Él cada día tome el control de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus acciones. Entonces puedes anotar en tu libreta qué áreas de tu vida crees que necesitas que Dios controle más, a lo mejor al momento de hablar o a lo mejor al momento de contestar a mamá o al momento de pensar mal de los demás. Bueno, puedes escribirlo y orarlo para que Dios tome el control de tu vida. Vamos ahora.
Querido Dios, gracias porque podemos tener el poder de tu Espíritu Santo, quien nos puede ayudar para tener dominio propio. Te pedimos para que tú tomes el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones en este día para poder tener dominio propio y en el resto de los días que podamos seguir el ejemplo que Jesús nos dejó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Ayúdanos porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.